Bien. En cuanto a los conceptos de Industrial Ethernet, nos quedamos con el concepto principal, que es el TCP/IP. El resto lo saltamos porque no es tan relevante. Me parece que lo más importante ya lo vimos. Vamos a pasar directamente a las variantes de comunicación sobre Industrial Ethernet y principalmente en cuáles son los tipos de comunicación que usa los controladores SIMATIC, ¿sí? Que son los de Siemens, y principalmente usa la comunicación, el tipo de comunicación S7, ¿sí? Ese es el tipo de comunicación que usan todos los controladores SIMATIC, ¿sí? Arriba de eso vamos a tener la comunicación Profinet, ¿sí? Esto, todo lo que estamos viendo en realidad está por abajo de Profinet, ¿sí? Esto es lo básico, digamos. O sea, dentro de la comunicación basada en Ethernet, que es Profinet, también está la comunicación S7, la comunicación abierta con bloques, ¿sí? O sea, la comunicación siempre la vamos a realizar entre controladores, entre equipos, por intermedio de bloques que vamos a agregar dentro del programa del PLC, ¿sí? Y vamos a ver que hay distintos tipos de bloques según el tipo de comunicación que yo quiero hacer, ¿sí? Hay bloques para comunicación abierta que se llaman send-receive blocks, ¿sí? Hay otro tipo que se llaman T-blocks, ¿sí? Y hay otros que se llaman, bueno, Cyclic Data Exchange, ¿sí? Todos estos que son viejos ya, estos ya prácticamente no se usan, pero bueno, existieron y se usaron bastante, ¿sí? En la antigüedad, en los controladores S5, ¿sí? En este momento son todos S7, la anterior línea que arrancó en la década del 90, teníamos los controladores SIMATIC S5, que hablaban todos estos protocolos que estamos acá abajo. ¿Qué tiene la comunicación S7 en sus características? Que tiene un intercambio de datos por medio de bloques de función del sistema, como dijimos, que son los SFBs. Ustedes van a ver que nosotros dentro de un proyecto con un PLC tenemos el bloque OB1, el bloque FC1, el bloque, bueno, el DB1, que son los bloques de datos, y también están los SFBs, que son los bloques para comunicación, ¿sí? Los PLC utilizan los SFBs y los FBS, ¿sí? La Function Block Communication, ¿sí? La comunicación S7 puede utilizar, o sea, obviamente, como les decía, puede utilizarse a través de Profinet, Industrial Ethernet, Profibus o MPI, ¿sí? Los enlaces permanecen configurados hasta que se carga una nueva configuración en el sistema de destino. Se pueden configurar varios enlaces con un interlocutor de acuerdo a los recursos de la conexión, ¿sí? Que los dictamina generalmente la CPU o el bloque de comunicación. Hay un módulo de comunicación que se llama CP que puedo agregar, una tarjeta. El CP es un bloque, una tarjeta, mejor dicho, física, que agrego a mi controlador para agregarle, digamos, recursos de conexión. Se pueden transmitir un bloque de un máximo de 64 kilobytes por llamada, ¿sí? O sea, cada vez que el PLC lee este bloque de comunicación, puedo transmitir 64 kilobytes de información en ese instante, ¿sí? Y se admiten dos tipos de conexiones cliente-servidor, ¿sí? Para la comunicación de por ejemplo, una PC y una CPU de un PLC, por medio de estos bloques que son SFBs, ¿sí? Que son put y get. Put y get
son los bloques de comunicación por excelencia que usan los controladores de Siemens para intercambiar datos entre dispositivos de la misma marca, ¿sí? Para conexión entre dos clientes, también hay otro tipo de bloques que se llaman BSEND, BRECEIVE, ¿sí? O sea, bloque de envío, bloque de recepción, o también hay otros que se llaman USEND, URECEIVE. ¿Sí? O sea, siempre cuando hablamos de bloque de comunicación, hay uno que envía, el otro que recibe. ¿Sí? ¿Ok? Esto es para que, bueno, más o menos tengan la noción. Ahora vamos a agregarlo ahí en el proyecto TIA, el ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a agregar para que lo vean. ¿Sí? En lo que es la comunicación S7 es independiente de la red utilizada. ¿Sí? O sea, podemos usar Profinet, Profibus o MPI, y la comunicación S7 va a estar embebida, o sea, oculta dentro de esa comunicación, de esa red, ¿sí? de esos protocolos que son Profinet, Profibus, MPI. ¿Sí? MPI es la red basada en el RC485 que usa Profibus. ¿Sí? La comunicación se hace desde el puerto integrado de la CPU o vía tarjeta externa también adicional. Tenemos una comunicación vía conexión, o sea, cuando decimos la conexión vía o orientada también, lo podemos decir, la comunicación orientada a la conexión es una comunicación S7. ¿Por qué? Porque está orientado a la conexión basada en Ethernet industrial. ¿Sí? Las conexiones se configuran en el Step 7 o TIA Portal. El volumen de datos de transmisión, como dijimos, hasta 64 kilobytes. Y el programa de usuario es el remitente, o sea, el que envía la información, ¿sí? Mejor dicho, el programa de usuario en el remitente, o sea, en el PLC, el programa que yo hago en el PLC, contiene un elemento de información si los datos de área de datos de este programa, del receptor, han llegado. O sea, una confirmación por la aplicación remota. Lo que decíamos acá, siempre necesitamos que la información llegue a destino, porque si no estamos perdiendo ¿sí? de llenar una botella, de etiquetarla, de empaquetarla, etc. Profesor, lo Sí, interrumpo. En la filmina sí, anterior, sí, el PN me quedó claro que es Profinet. Barra sí. IE, ¿qué es? Sí, Profinet es, en realidad esta es la sigla completa, es Profinet IE porque es orientado a Ethernet. ¿Sí? O sea, en realidad la sigla Profinet IE viene a ser como que, además de Profinet, también podemos hablar, digamos, el protocolo, todos los protocolos, digamos, basados en Ethernet, los que hablamos, TCP, Modbus, ¿sí? TCP/IP, UDP, o sea, esta sigla lo que representa es que puede hablar todos los protocolos basados en Ethernet estándar. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, y acá esto es una tabla, ¿sí? En donde me marca, de acuerdo al tipo de comunicación, ¿sí? Que en este caso es S7, y al protocolo, las características que tiene cada uno y con qué bloques voy a usar dentro de mi programa de acuerdo a las variantes, justamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito enviar menos de 64 kilobytes en el paquete de datos, en el volumen de datos, uso estos bloques, BSEND, BRECEIVE. Ahora, si yo necesito más de 160 bytes, ¿sí? O sea, estoy entre 160 bytes y menos de 64 kilobytes, puedo usar estos bloques de datos, USEND, URECEIVE. Y para más de 160 bytes, put y get. ¿Sí? O sea, el que tiene más capacidad es este BSIN BRECEIVE. ¿Sí? Eso es lo que muestra principalmente esta tabla y después, bueno, además de las características de dinámica, actividad, etcétera. ¿Sí? Todas las características que obviamente no se las tienen que acordar de memoria, ni mucho menos, simplemente sepan que están las tablas para consultar. ¿Sí?
Y hablando de bloques send-receive, ¿sí? Con estos bloques send-receive podemos hacer la comunicación abierta. Si yo necesito hacer una comunicación TCP, ISO, ISO en TCP, UDP, o sea, los protocolos abiertos, puedo usar estos bloques send-receive. ¿Sí? Eso es lo que dice principalmente esta firmina, y también están acá las variantes de esos bloques send-receive. ¿Sí? Hay unos bloques que se llaman AG-send, AG-receive y así, de acuerdo a la cantidad de información que puedo manejar. ¿Sí? Y además, de acuerdo al protocolo, ¿no? Porque acá está el protocolo ISO, TCP, UDP, ¿sí? Cada protocolo necesita un bloque determinado, ¿sí? Y cuando hablamos de send receive por medio de la conexión TCP, decimos que TCP/IP permite la comunicación con un interlocutor cualquiera, como hablábamos, que admita el envío y recepción de datos según esta norma, que es la que maneja justamente TCP/IP, donde pueden transferirse bloques de datos sucesivos hasta 8 kilobytes entre dos estaciones Ethernet. Soporta routing. Routing es cuando hay digamos, una configuración especial para que, digamos, haya un interlocutor que esté configurado como primero, digamos, cuando yo quiera definir ciertas condiciones del envío de datos, puedo definir que haya un interlocutor que sea, digamos, principal. Entonces eso lo hago por medio de algo que se llama routing, ¿sí? Donde yo puedo definir eso, puedo configurarlo. Hay equipos que soportan routing y otros equipos que no soportan routing. Donde se asegura la transferencia de datos y con ella la integridad de los datos por medio de dos mecanismos. En cuanto a lo que es repetición del envío de datos en caso de error, ¿sí? En caso de que haya un error de la transmisión, se reenvía y se reenvía hasta que llegue, digamos, la información, y donde el receptor de datos comprueba la integridad de esos datos transferidos con un algoritmo que se llama CRC y acusa el recibo de los datos, ¿sí? O sea, una vez que lo recibió, le envía un OK, digamos, al que lo envió para asegurarse de que llegó a destino. Y las CPUs que tienen Profinet, la CPU sí, con Profinet integrado, ofrecen bloques de función integrado para la comunicación TCP/IP, que son los bloques TSEN, TRECIP, ¿sí? TCON. Estos TCON son de configuración de la conexión, ¿sí? Y TDISCON es para desconectar, digamos. En lo que es el protocolo ISO, también con los bloques send-receive, permite la comunicación con un interlocutor cualquiera, puede ser un PLC SIMATIC o una PC, que admita envío y recepción de datos según el modelo ISO nivel 4. ¿Sí? Esto de acuerdo a lo que vimos. Ideal para cantidad de datos hasta 8192 bytes. Los datos se transfieren con el servicio de transporte ISO, o sea, digamos, el antiguo protocolo, digamos, ISO, en telegramas de datos más pequeños mediante segmentación. El servicio de transporte ISO asegura la transferencia de datos y con ello la integridad de los datos y de los mecanismos. La repetición de envío de datos en caso de error también se hace y el receptor comprueba también la integridad y acusa la recepción de la información. Las conexiones son estáticas y los enlaces se establecen al arrancar el equipo. Y lo mismo también para los que tienen Profinet, también toda esa conexión, la comunicación en ISO también se hace por los mismos bloques que vimos recién. Cuando hablamos de comunicación abierta, donde podemos comunicarnos con cualquier controlador de cualquier marca, hablamos de bloques T-blocks, ¿sí? Y eso es para comunicación abierta por medio de los diferentes protocolos también estándares, TCP, ¿sí? ISO,
TCP/UDP. Con un volumen de hasta 64 kilobytes. Acá también está la tabla para estos bloques T, de acuerdo al protocolo, los bloques respectivos. Cuando hablamos de comunicación abierta, esta se lleva a cabo directamente, ¿sí?, por TCP/IP, de ahí el nombre T-Communication, ¿sí?, porque estamos hablando de la comunicación TCP. Todas las configuraciones de conexiones requeridas, por ejemplo, la dirección IP, deben almacenarse en un bloque de datos cuya estructura está definida por un UDT65, que es, bueno, una norma ahí que tenemos. Y acá se pueden enviar datos de hasta 32 kilobytes. Y acá, bueno, ahí están los bloques respectivos, los T-blocks, ¿sí? Se llaman T-blocks porque todos tienen una T adelante, ¿sí? Y de acuerdo al protocolo, si es TCP, ISO en TCP, bueno, tenemos los distintos FBs, los function block para cada digamos, requerimiento, ¿sí? El que establece la conexión, el que termina, el que envía datos, el que recibe, etc. Y lo mismo para UDP. Todas las nuevas CPUs de Simatic S7 contienen una interfase Profinet integrada, lo que les decía hoy, a través de la cual se puede realizar la comunicación TCP/IP junto con la comunicación Profinet. O sea, al mismo tiempo que estoy comunicándome por Profinet con un dispositivo de campo, también con la misma CPU puedo hacer, o incluso por el mismo cable o por el mismo medio físico, puedo establecer una comunicación TCP/IP con otro dispositivo, ¿sí? Eso también es una ventaja, ¿sí?, de lo que es Profinet. La configuración de la comunicación TCP/IP a través de esta interfase Ethernet integrada solo es posible con la ayuda de los bloques de la comunicación abierta, como dijimos, para hacerla más fácil la configuración, ¿sí?, en los protocolos que mencionamos. Para realizar la comunicación TCP/IP abierta a través de una interfaz Profinet de la CPU S7 se utilizan los módulos de comunicación TCON, TDISCON, TSEN, TRECIN. En la comunicación abierta hay que indicar los parámetros de cada enlace en un bloque de datos. O sea, además de necesitar estos bloques, ¿sí?, tengo que agregar un bloque de datos dentro del programa y, digamos, utilizarlo solo para, solo para el envío y recepción de la información, ¿sí?, para que llegue o salga la información hacia el interlocutor. Hay una ayuda que es descargable para hacer toda la parametría y que sea todo más fácil y claro, digamos, a la hora de configurar estos bloques. La herramienta exporta al proyecto Step 7 un UDT o un DB. ¿Sí? El UDT acá lo llaman tipo de dato definida por el usuario, ¿sí? Yo puedo definir, ustedes acuérdense que en la última clase hablamos de tipos de datos, y además de todos los tipos de datos que estuvimos hablando, digamos, del bool, del real, del int, etcétera, del word, también yo, como usuario, como programador, puedo definir un tipo de dato que se llame David, por ejemplo, ¿sí? Y ese tipo de dato puede contener varios tipos de datos estándares, ¿sí? Y eso se llama estructura, ¿sí? Y eso es un paquete de tipos de datos que pueden viajar, digamos, en la interfaz de comunicación, ¿sí? Porque yo puedo agarrar un paquete de datos de 64 kilobytes y enviarlo todo comprimido, digamos, pero dentro de esa compresión va a haber distintos tipos de datos, ¿sí? Pero yo, como sé que siempre van a tener la misma estructura,
los defino ya de antemano con un nombre y digo, bueno, acá voy a enviar un tipo de dato int, un real, un word y un bool. Y ya está, yo sé que me voy a manejar con esos tipos de datos nada más. O sea, lo que hago es una predefinición, un agrupamiento de tipos de datos. Y con eso los enlaces existentes entonces pueden leer, modificar, copiar y documentar la información. Y bueno, está la ayuda, el wizard para justamente hacer toda la configuración más amena, porque obviamente esto tiene bastante complejidad, como se podrán imaginar. Bien, pasemos a las características principales de Profinet. Bueno, esto es un repaso de lo que ya estuvimos diciendo. Profinet es un sistema abierto basado en Industrial Ethernet. ¿Sí? Está basado en los estándares TCP/IP y los estándares IT. Y Profinet es Ethernet en tiempo real, ¿sí? Lo decimos así. Y que acepta la integración con otros sistemas de bus de campo. Eso son características y ventajas. Esto también, los conceptos de Profinet estándar se repiten, lo mismo que en Profibus. Tenemos el Profinet CBA para automatización distribuida basada en componentes preconfeccionados específicos. Esto mucho no se ve, pero sí se ve ProfiSafe para lo que es la seguridad, ProfiEnergy para la administración de energía, ProfiDrive para variador de velocidad, motores, y Process Automation, como ya lo mencionamos hoy. Y una cuestión que sí no habíamos dicho, pero que sí me preguntaron por ahí y lo mencioné, está basado en la MAC address, ¿sí? O sea, los dispositivos, si bien tienen una dirección IP, ¿sí? Que la tenemos que configurar y todo para que digamos, participen dentro de la red, siempre tienen una dirección MAC, ¿sí? Que es la dirección o el DNI del equipo, ¿sí? O el teléfono internacional, digamos, de ese equipo, ¿sí? Que no se repite en ningún otro lugar del mundo, ¿sí? Y la dirección IP la utiliza para conectarse con los otros dispositivos genéricos, ¿sí? Como decimos, los PC o servidores u otros, para hacer la transferencia de datos que no sean de máquina, ¿sí? O sea, lo que es la conexión de máquina, cuando hablamos de justamente el Profinet, digamos, puro, hablando de determinismo, hablando de real time, etcétera, de alta velocidad, hablamos de que se comunican, digamos, se conocen por medio de su dirección MAC, ¿sí? Donde puedo hacer una comunicación acíclica o cíclica, ¿sí? Si yo hago una comunicación acíclica, es asíncrona y podemos hablar de que hago una comunicación con una PC. Pero si hacemos una comunicación sincrónica, hablamos propiamente de lo que es Profinet, ¿sí? Profinet es una comunicación sincrónica, o sea, yo sé cuánto tarda en llegar la información a su destino, ¿sí? Sé todo en realidad, sé cuánto tarda, cuánto ocupa, sé si llegó, si no llegó, todo, ¿sí? Y sé la velocidad también, ¿sí? Dentro de la comunicación cíclica hay una más rápida, que es de menos de 10 milisegundos, y otra que es más lenta, de más de 10 milisegundos. Si hay dos subredes, no se pueden hacer intercambios de datos cíclico determinístico, ¿sí? O sea, cuando hacemos intercambio de datos por Profinet puro, es solo dentro de una subred, ¿sí? De la misma subred, o sea. Si bien yo puedo intercambiar datos entre dos equipos, entre dos sistemas, entre dos redes, digamos, esa intercomunicación entre las dos redes no va a ser Profinet, o sea, no va a ser cíclico determinístico, ¿sí? En el Profinet estándar, que es la sincrónica, podemos tener comunicación UDP abierta, la que dijimos, ISO, TCP, Modbus TCP, ¿sí? Ahora, cuando hablamos, bueno, y estas se pueden aplicar a, bueno,
conexiones con los HMI, otros dispositivos de la misma marca, ¿sí? Pero cuando hablamos de Profinet I/O, hablamos de que es en tiempo real y sincrónica y determinística, ¿sí? Y esas se aplican en los casos donde yo tengo una periferia centralizada, ¿sí? Lo que hablamos el otro día. Yo tengo un PLC maestro y puedo tener distintos otros PLC o periferia T200 que son subordinados, digamos, equipos que están los alrededores de mi PLC principal, ¿sí? Que están haciendo otras tareas, y ahí sí también puedo necesitar esa comunicación sincrónica. En dispositivos inteligentes, obviamente, en comunicación RT, real time libre, comunicación IRT determinística de menos de 250 microsegundos, y la comunicación isócrona real time, que es la comunicación de relojes entre dispositivos, ¿sí? Cuando hay sincronización, muchas veces cuando hablamos de alta velocidad, determinismo y todo, tenemos que sincronizar también los relojes de los dos equipos, porque esa comunicación, digamos, tiene que ser perfecta, ¿sí? Tenemos que saber exactamente a qué milisegundo estoy mandando la información, ¿sí? Profesor, Sí, consulta, el sí, módulo este ET200, ¿qué es? sí. ¿Es un PLC con entradas y salidas? Claro, la ET200 es un cuasi PLC, en algunos casos incluso es un PLC. Cuando hablamos de ET200 normal, es como un brazo, una extensión del PLC, del propio PLC que está al principal, digamos. Es como un brazo, o sea, imagínense que yo tengo entradas y salidas en mi PLC. Bueno, este ET200 va a tener entradas y salidas y digamos, van a reportar directamente siempre a ese controlador, ¿sí? Y después hay otras versiones de ET200 que son con CPU, que ya son PLCs, ¿sí? En donde esa misma ET200, esa periferia, procesa la información para después enviársela a el controlador maestro, ¿sí? Al IO controller, serían correctamente en Profinet, ¿sí? Y esto es lo que decimos acá, ¿sí? Esto es la analogía con lo que hablábamos de maestro esclavo en Profibus. En Profinet hablamos de IO Controller, que es el que hace todo, ¿sí? El que realiza el intercambio de datos con los dispositivos de campo, el que tiene acceso a la señal de entrada y salida de todo el proceso, ¿sí? Y el IO Device son estas ET200. Para que te des una idea, esto es un dibujo estándar clásico de una periferia descentralizada ET200, ¿sí? Este es un PLC maestro IO Controller, ¿sí? Y estos son otros dispositivos de campo, ¿sí? Y también tenemos un dispositivo que se llama supervisor o supervisor, que es este que está acá, que es solamente un monitor que podría ser mi computadora donde tengo instalado el TIA Portal y estoy monitorizando, ¿sí? O un HMI cualquiera, donde estoy monitorizando lo que pasa eh, en mi planta, en mi producción, ¿sí? Y la integración es muy buena, digamos, con los sistemas existentes. Acá lo que es esto, la integración con Profibus. Esto podría ser una planta que ya existía con Profibus. Yo tengo acá un PLC que tiene embebido lo que es Profinet y Profibus, y este controlador me va a hacer de pasarela o convertidor de medios, se llama cuando convertimos dos protocolos. O sea, hacemos digamos, la conexión de los dos protocolos por medio de un controlador que habla los dos idiomas, ¿sí? Porque este tiene que hablar Profinet y Profibus, ¿sí? En cambio este solamente habla Profibus, este también, ¿sí? Este solamente Profinet, este solamente Profinet. O en este caso, bueno, al ser un HMI es Profinet, pero solamente usa, bueno, TCP/IP, ¿no? Eso es lo bueno que tiene también Profinet, ¿no? Los controladores embebidos. Lo que decíamos, las ventajas el Profinet es que por medio del mismo bus ya hoy día puedo hacer prácticamente todo. Antes tenía
muchas variantes, tenía Profibus DP, PA, tenía RC485, tenía conexiones analógicas de 420 mA. Ahora ya todos los dispositivos prácticamente hablan Profinet y gracias a eso tenemos todo integrado y podemos acceder desde cualquier parte a cualquiera de estos dispositivos, ¿sí? Esto es lo que decíamos del Profinet Real Time, ¿sí? Tenemos una parte del Profinet que está basada en TCP/IP, ¿sí? Otra parte que sí es Profinet, donde tenemos Real Time, RT, donde tenemos transmisión cíclica, ¿sí? Y el isócrono Real Time lo que hace es reservar directamente un ancho de banda dentro del bus de transmisión para poder hacer toda esa sincronización, además con un ancho de banda reservado y poder hacerlo todo en alta velocidad hasta el nivel de enviar datos al microsegundo, ¿sí? Y por acá ahora vamos a ver un ejemplo para que entiendan bien eso, qué diferencia hay entre RT y este isócrono real time. En el real time, lo que tenemos en Profinet es que los telegramas se priorizan frente a los telegramas estándares, ¿sí? Respecto a los estándares que son los TCP/IP, ¿no? Este procedimiento, bueno, los datos se transmiten a través de telegramas Ethernet priorizado y con ello se asegura el determinismo, ¿sí? Otra vez, determinismo, ¿sí? Cuando hablamos de Profinet puro, hablamos de determinismo. Puede disponerse de tiempos de actualización de hasta 250 microsegundos. Y cuando hablamos de isócrono real time, hablamos de una comunicación sincronizada en intervalos de tiempo reservados, ¿sí? Para estos tipos de datos se dispone de un ancho de banda reservado, ¿sí? En donde solamente va a estar disponible para esta comunicación IRT. ¿Sí? Y este ancho de banda lo que garantiza es que los datos se pueden transferir sin influencia alguna de todo lo que esté pasando a su alrededor. O sea, cuando haya mucho tráfico en la red, cuando haya muchas conexiones, etcétera, todo lo que hablamos antes, ¿sí? Lo que hace este IRT es, digamos, me separa un ancho de banda exclusivo para mí, ¿sí? Eso lo quisieran tener todos ustedes en su casa, ¿no? Cada uno en su casa cuando tiene que conectarse a trabajar o a ver Netflix, quieren el ancho de banda solo para ustedes en ese equipo. Bueno, eso no se puede hacer con TCP/IP, ¿sí? Solamente se puede hacer con Profinet, ¿sí? Y O bueno, sea que es un ancho de banda de prioridad de eso, profe. Exacto, exacto. Ese es un ancho de banda reservado. O sea, el RT es un ancho de banda que determina una prioridad, ¿sí? Por eso es, digamos, maneja telegramas Ethernet priorizados, o sea, dice yo mando esto primero porque es más importante, y en el IRT lo que hace es directamente reservar todo un ancho de banda, ¿sí? de mi conexión para enviar esos datos y que no interfiera en lo que esté pasando alrededor, ¿sí? O sea, si hay algún problema en la comunicación TCP/IP entre mi máquina y el PLC, no le importa el isócrono real time y lo va a enviar a la misma velocidad, digamos, con el mismo determinismo y con todas las características del Profinet y no le va a importar lo que está pasando alrededor, ¿sí? Bien. En este caso tenemos determinismo de máxima precisión porque obviamente no tenemos ningún tipo de inconveniente para hacer el intercambio de datos. O sea, el ancho de banda está reservado. Es como que, digamos, yo sé que hay un montón de gente conectada a mi access point en mi casa, a mi modem, y están todos tratando de configurar, de conectarse, de ver video, de hacer cosas con el teléfono, con la compu, en la tele, lo que sea, y están todos requejándose de que está lento, etcétera, y yo me conecto y yo tengo un ancho de banda reservado para mí. Y toda la comunicación que haga la voy a hacer fluidamente sin ningún problema. O sea, la voy a hacer rápido, con determinismo, ¿sí? En forma isócrona, o sea, en forma sincrónica, ¿sí?
y no voy a tener ningún problema, ¿sí? Profe, Esto es... sí. disculpe, ¿esto lo Sí. maneja la máquina directamente o cómo se hace? No, esto se configura, sí. Esto se configura. Y además los dispositivos tienen que tener la, digamos, la característica ya embebida, ¿no? Porque hay dispositivos que pueden trabajar RT, ¿sí? Generalmente todos pueden trabajar RT, pero no todos trabajan IRT, ¿sí? Para poder trabajar IRT, los dos equipos tienen que ser IRT. Y además hay que configurarlos como IRT, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de Profinet IO estándar, ¿sí? Es lo que hablábamos por acá. A ver. Bueno, hay una parte donde habla digamos, de Profinet estándar, digamos. Profinet IO estándar, ya todos son, digamos, RT, ¿sí? Pero si yo necesito una comunicación isócrono real time, el dispositivo que yo compro en la hoja de datos tiene que decir que soporta IRT, ¿sí? Porque no todos tienen esa característica. Obviamente es un dispositivo de alta gama y de súper alta gama y mucho más caro que un RT, ¿sí? Perfecto. Y acá tenemos la comparación, ¿sí? Entre lo que es RT, IRT y también IRT con alto rendimiento, ¿sí? Esto es un poco esta tablita sería el resumen de lo que hablamos. Y obviamente siempre hablamos de determinismo, ¿sí? Determinismo está presente en todas. Si ustedes ven en algunas cuestiones, por ejemplo, la aplicación si es isócrona, acá en este caso no, por ejemplo, y en este caso sí, ¿sí? Y en este caso RT directamente no se aplica, no es aplicable, ¿sí? Ahora, si yo tengo un dispositivo IRT, puedo hacer todo esto, tener todas estas características, digamos. Puedo tener un momento de inicio de la aplicación, también lo configuro, digamos, el momento de inicio, cuando yo quiero que empiece la transmisión y cuando quiero que termine al microsegundo, todo esto lo configuro. Todo esto lo configuro, ¿sí? Y acá es el dibujo que le quería mostrar. Imagínense, este es el cable del bus, de Profinet, ¿sí? Acá tenemos RT, TCP/IP, ¿sí? Tenemos, digamos, algunas características del Profinet, donde tenemos el RT por ahí metido, pero si tenemos isócrono real time, se reserva un ancho de banda, ¿sí? ¿Sí? Acá puede haber congestión, ¿sí? Obviamente puede haber mucho tráfico, entonces, digamos, toda la avenida General Paz se pone más lenta, como siempre, y hay un carril exclusivo, este vendría a ser como el Metrobús, un carril exclusivo, ¿sí? Para que todos los datos puedan pasar a la velocidad que se necesita, ¿sí? Con todas las características que necesito de sincronismo para la comunicación ultra rápida, con todas las características al 100% de Profinet, ¿sí? Y acá hay digamos, algunos ejemplos de dónde se aplica esto también, ¿sí? Porque ustedes, bueno, se estarán preguntando, ¿dónde necesito todo digamos, este ancho de banda reservado? Y bueno, acá cuando hablamos de lo que es información acíclica, por ejemplo, monitorización, diagnóstico, no necesito digamos, mucha reserva de ancho de banda ni nada, ¿sí? Estoy hablando de transmisión de datos a 10 milisegundos y el protocolo puede ser tranquilamente TCP/IP, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, si me voy yendo para allá, ya si me estoy metiendo, por ejemplo, con robots, necesito ya un accionamiento un poco más estándar con datos de Profinet IO estándares, ¿sí? Comunicación en tiempo real de Profinet, ¿sí? Y estoy manejando información de promedio de 1 milisegundo de tiempo de transmisión, ¿sí?
Y si me voy más para la derecha, voy aumentando la, digamos, todo lo que es la reserva entonces de este bus de isócrono real time, ¿sí? Tiempo real isócrono, ¿sí? Acá, bueno, podemos llegar a hablar de máquinas de envasado y embalaje, como les decía hoy, ¿sí? Máquinas de envasado, de etiquetado, de llenado, etcétera, y máquinas de artes gráficas también. Podemos llegar a estar acá a un límite, ¿sí? Y hay una zona también, que se reserva también para todo lo que es el manejo de todo esto que está pasando acá, ¿sí? Hay una zona que es de reserva, que justamente Profinet lo toma para manejar toda esta información que va a viajar dentro del mismo bus, porque yo puedo estar conectado con mi PC, conectado con un controlador, con un HMI, con la máquina propiamente, con un servomotor, etcétera, y ahí dentro estoy manejando varios protocolos al mismo tiempo, ¿sí? TCP/IP, Profinet, Modbus, etcétera, y bueno, todo eso lo tengo que gestionar. Entonces también se reserva ahí un ancho de banda, el Profinet, para todo eso, ¿no? Para manejar todo eso, a gestionar todo. Profesor, Sí. consulta, si tiene que elegir el ancho de banda y no sabe cuánto es el enlace, ¿qué pasa si se elige más de lo que tiene? Eh, ¿Avisa de alguna forma el equipo? claro, claro, sí. Generalmente uno cuando lo configura ya de por sí hay como una, digamos, recomendación, digamos, entre comillas, hay un wizard que va a decir, bueno, cuánta información tenés que transmitir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 8 kilobytes, por decir algo, 8 KB, y yo quiero transmitir esa información con determinismo isócrono real time, ¿sí? Entonces, ya de por sí, cuando uno configura eso, el sistema, cuando compilás, digamos, todo el sistema ya hace la reserva de ese ancho de banda para esa cantidad de información. Sí, no es que yo, digamos, le digo, no, a ver, yo quiero este ancho de banda para mí y listo, y el resto no me importa. Digamos, hay que hacer una configuración y después el resto generalmente se hace en forma automática, no necesito hacer mucho más. Esto es lo que les decía, ¿sí? De el GSD-ML, que ya lo que podemos hacer es abrir el TIA para ir ya empezando. Esto es lo del GSD-ML que les había hablado hoy. ¿Sí? Lo vamos a... Ahí ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Les voy a ir abriendo el TIA Portal para que vayamos viendo lo que me interesa, que hagan, ¿sí? Y de paso, continuamos con la presentación, porque bueno, el TIA Portal también a veces tarda. Le comparto otra vez. Voy a compartir directamente la pantalla, todo el escritorio, ahí. Bien, el GSDML es un archivo que lo tengo que agregar a mi proyecto, ¿sí? Y por acá van a ver por ahí que está, no está, no, acá todavía no está, pero bueno, es un archivo que yo digamos, lo bajo del fabricante, ¿sí? Del dispositivo de mi fabricante, por ejemplo, un switch, que yo le como un switch, digamos, configurable, que de otra marca, que puede ser de Finis Contact, lo que fuera, ustedes lo bajan de la página de Finis Contact, bajan el archivo GCD, hay un procedimiento que lo agregan acá, ¿sí? Y después lo arrastran y lo cuelgan en la red, ¿sí? Y esto es, bueno, un poco la descripción de lo que es un GSDML, ¿sí? Yo más o menos ya les hice una síntesis, después véanlo bien, pero es un GSD, que era el archivo GSD para los dispositivos Profi y Bus, ¿sí? Más un archivo XML,
que es un extensible markup language, ¿sí? Que es un lenguaje de marcas extensibles, ¿sí? Que es para lo que es comunicación basada en Ethernet, ¿sí? Acá hay algunas características físicas de lo que es, digamos, una comparación en general de lo que es MPI, Profibus, Industrial Ethernet y los otros protocolos que son ASI, ¿sí? Serial RC232, maestro esclavo, bueno. Todo esto, bueno, es como una síntesis de las características de todos los dispositivos. Pero quiero llegar a que veamos por lo menos lo de anillo redundante. Acá también pueden ver, como a título informativo nada más, los distintos conectores que hay de RJ45, cableado eléctrico de red, ¿sí? Estos son dispositivos que pueden encontrar, digamos, en el catálogo. Hay miles, obviamente, pero yo les puse algunas fotos nada más de los distintos tipos de conectores que hay. Hay conectores IP20, RJ45 y después también hay IP65 que ya son para poder, digamos, conectarlo en la intemperie, ¿sí? Que le puede llover y no pasa nada, digamos. Que son conectores métrica 12, que son estos cilíndricos que están por acá, ¿sí? Como para que se den una idea que no es todo RJ45 también, ¿sí? Y que hay fibra óptica también, ¿sí? Fibra óptica también, sus distintas variantes. Hay fibra óptica de plástico, de vidrio, ¿sí? Conectores push-pull de una forma. Hay distintos tipos de conectores, ¿sí? IP20 también, IP20, IP65 también, ¿sí? Hay muchas variantes. Lo que es comparación en lo que era un hub y un switch, más o menos también lo comenté hoy, ¿sí? Antes teníamos los hubs, que lo que hacían eran transferir, digamos, los datos de una forma que no era, digamos, alternada como si son los switch. En este caso, si A transfiere datos hacia B, el dato será enviado hacia todas las estaciones que estén conectadas al hub. O sea, por eso acá el ancho de banda era malísimo, porque toda la información llegaba a todas las estaciones y después lo tomaba el dato lo tomaba solamente al interlocutor que le interesaba la información, digamos. Y ahora esto no, esto es, con los switch se transfieren los datos hacia una dirección por un puerto específico, se pueden transmitir datos entre diferentes puertos en forma privada y simultánea y mejora la velocidad, ya que se aprovecha todo el ancho de banda, ¿sí? Acá lo que hace es todo el tiempo, por eso se llama switch, ¿no? Porque está saltando permanentemente por todos los puertos conectados y va enviando, cada vez que digamos, hace un salto, envía y recibe toda la información, envía y recibe toda la información, envía y recibe toda la información y así sucesivamente, ¿sí? Entonces se aprovecha mucho mejor el ancho de banda. Antes con los hubs, lo del ancho de banda era, era un tema. Y acá tenemos también algunos switch especializados para justamente poder trabajar, por ejemplo, con Profinet en tiempo real, ¿sí? Estos switch trabajan Profinet y RT, ¿ok? Y no son cualquier switch, ¿sí? Son switch especiales, ¿sí? Obviamente mucho más costosos que cualquier switch, ¿sí? Así como estos hay switch especiales, también hay switch que son comunes, o sea, ustedes lo ven de frente y son todos parecidos, pero hay algunos que son configurables, se llaman, o managed, o los unmanaged, que son los estándares, los switch, que también pueden tener en su casa, digamos. Bueno, acá les puse algunos ejemplos nada más. En este caso, este soporta Profinet Realtime RT y RT, ¿sí? Y acá tenemos la configuración y diagnóstico de switch, un ejemplo, ¿no? De cómo se configuran estos switches. Si los switch, en estos casos, si el switch es no configurable, digamos, o sea que no trabaja con Profinet,
yo lo agrego y listo, digamos. Perdón, a veces ni siquiera necesito agregarlo, no necesito agregarlo, ¿sí? No necesito agregarlo a la configuración de la red. Si yo hago una configuración, que ahora quiero llegar a eso, si yo hago una configuración topológica, sí necesito poner todos los dispositivos que integran la red, ¿sí? Y ahora quiero llegar a eso. Vamos a justamente a la configuración de sistemas Profinet y al Topology Editor, que es el vista topológica. En Profinet tenemos que verificar los nombres también. Además de la dirección IP, que está por acá, también tenemos que verificar que los nombres no estén repetidos, ¿sí? Y que no tengan nombres diferentes. En cuanto a la configuración online-offline. Y acá estamos en la vista del Topology Editor, ¿sí? Esta es la vista topológica a la que quería llegar. En cuanto ustedes van a ver, bueno, vamos a abrir TIA, vamos a abrir un proyecto, bueno, podría abrir el mismo que tenía yo el otro día, a ver, ¿qué estuvimos haciendo? A ver si lo veo acá. No. Bueno, vamos a hacer uno nuevo, así lo hacemos más. Vamos a poner redes, ahí. Ustedes van a ver que hay una vista de redes en el TIA y hay una vista que se llama topológica, ¿sí? Esa es digamos, una herramienta que tenemos, que es el Topology Editor o vista o editor de topología. Es una ayuda que tenemos cuando armamos una red. ¿Por qué? Porque donde voy a tener muchas ventajas a la hora de diagnosticar, principalmente, ¿sí? Y además, eso me va a permitir hacer un seguimiento de cómo está conectado, ¿sí? Cómo está conectado todo mi sistema. Vamos a agregar un dispositivo rápidamente. Vamos a un controlador. Vamos a un S7200, cualquiera. Y lo agregamos. Ahora cuando termine de agregar, vamos a agregar otro dispositivo. Bueno, primeramente acá, ya de por sí, como les decía, tenemos una vista que es de redes, ¿sí? Que ya lo estuvimos usando en su momento, porque si yo, por ejemplo, agrego, vamos a agregar cualquier aparato que tenga Profinet, vamos a agregar vamos a agregar uno cualquiera, y le vamos a decir que tenga Profinet, Acuérdense que PN viene de Profinet, ¿sí? Y acá abajo tenemos la descripción. Ahí finalizamos. ¿Sí? Yo tengo la vista de redes, hago la conexión, ¿sí? Y ahí, bueno, no importa. Después, por ejemplo, podemos agregar un switch por acá, un Profinet, acá, acá tenemos, bueno, algunos dispositivos de otras marcas están ya, ¿ven? De Schneider, por ejemplo. Vamos a agregar dispositivos de campo.
podríamos agregar acá este módulo y también, ¿no? Lo agregamos acá. ¿Sí? Yo puedo ir agregando, bueno, armando toda mi red, ¿no? Puedo agregar otro dispositivo. Puedo agregar, vamos a agregar un controlador, pero vamos a agarrar un controlador que tenga más de un puerto. Vamos a agregar un 1516 que tiene 3 puertos. ¿Sí? Tiene 3 puertos Profinet y 1 Profibus. ¿Sí? Y ahora fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense. Ahora vamos a ver, vamos a la vista de redes y yo voy a conectar este puerto acá. Bueno, este no puede ir acá, es el otro. Acá, ahí. ¿Ok? Bien, pero yo acá, fíjense que agarro, y yo agarro este, lo puedo conectar acá a cualquier lado, no hay ningún problema. Sigo también. Ahí me dice que se modificó la subred asignada y me va a cambiar la próxima dirección libre de la subred. Si ustedes se fijan, una cuestión de configuración también. Por ejemplo, en este PLC 1200, si vienen acá a la parte de propiedades, viene la información. En la información de interfaz Profinet, vamos a ver que tiene una dirección Ethernet. ¿Sí? Tiene una dirección Ethernet, que es la 192.168.0.1. Y acá abajo está la máscara que hablábamos hoy. ¿Sí? Cuando tenemos esta máscara, 255, 255, 255, estos 3 números se repiten en todos los dispositivos de campo. ¿Sí? O sea, si yo voy a este arrancador, vamos a ver que la dirección, la interfaz, yo hago doble clic acá, la interfaz Profinet de este equipo me va a tener la dirección siguiente, que es 192.168.0.2. Esto lo puedo cambiar. La dirección la puedo cambiar. Puedo poner un 20 acá. ¿Sí? Pero esto de adelante no lo puedo cambiar porque si no me voy a otra subred. ¿Sí? Y eso es lo que decía hoy que puedo cambiar. Yo la dirección IP las puedo cambiar a todas. Incluso puedo armar otra subred. ¿Sí? Pero la MAC address, eso está solamente en el hardware. ¿Sí? Y lo voy a poder ver cuando me haga la conexión a accesos online, como vimos el otro día. Ahí voy a poder ver online la dirección MAC del equipo, ¿sí? Que es un número hexadecimal, ni siquiera es booleano, binario ni decimal, es hexadecimal el número ese. Bien. Bien, y ahí estoy armando mi red. Esta siempre es la vista de redes, ¿sí? Yo puedo agarrar este equipo, este punto, y lo conecto a cualquier parte de la red y se conecta, no hay ningún problema, ¿sí? Pero hay una vista que se llama topológica. Si yo abro esta vista topológica, ustedes van a ver que no hay nada conectado acá, ¿sí? Y esta vista topológica lo que hace, digamos, a lo que me ayuda es a decir cómo yo voy a hacer el cableado físico real de toda mi red, ¿sí? Por ejemplo, este arrancador lo voy a conectar a este puerto que está acá, ¿ok? Y es un cable que va directo desde esta boca a esta boca de este PLC, ¿sí? Y de esta boca del PLC lo voy a conectar a esta periferia que está acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, esta tiene una sola, la voy a conectar a la otra boca que me queda por acá, ¿sí? Y con eso, aseguro de que físicamente cada una de estas bocas, a dónde está conectada, a dónde está cableada realmente digamos, en campo, ¿sí? Esta vista, después cuando yo la veo online, me va a marcar en verde si está todo ok, y si alguien vino y me cambió esta ficha con esta ficha, ¿sí? Imagínense que también puede ser un switch, digamos acá me va a marcar en rojo, ¿sí? Y esta vista topológica me va a ayudar entonces a determinar
si alguien me cruzó los cables, me estuvo tocando, o si hay algún cable cortado, porque incluso esto, si hay alguna ficha o algo que está andando mal, me va a marcar que hay un problema de conexión desde acá, desde esta ficha puntual, hasta esta de acá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la diferencia de la vista de la vista de redes. En la vista de redes no importa si yo conecto esto acá. Ahora, una vez que yo configuro esto y lo cargo en el PLC, eso se tiene que mantener, ¿sí? La vista topológica la puedo no hacerla, digamos. O sea, esto puedo no hacerlo, lo que hice recién puedo no hacerlo, y yo puedo conectar cualquier cable en cualquier boca del switch, por ejemplo, y no hay ningún problema, ¿sí? El sistema va a funcionar igual porque el switch, digamos, sin configuración, el switch estándar, lo puedo usar cualquier boca con cualquier otra boca de cualquier dispositivo, ¿sí? Los puedo cruzar y no pasa nada, sigue funcionando el sistema, ¿sí? Profe, Ok, le quiero hacer una consulta. sí, Esta conexión que está haciendo, que está explicando acá, sí. yo porque me acuerdo la tabla que usted mostró de los distintos tipos de configuraciones físicas. Yo veo que ahora cada elemento lo está conectando a, por ejemplo, al switch, puede ser, o tiene un nombre en particular, esta que está haciendo, que está explicando. Sí, esto es, digamos, a ver, dentro de lo que es el protocolo, sí, tiene una parte de capa física. Ustedes se acuerdan que vimos, al principio, Yo vimos, porque usted dijo, por ejemplo, eso parece como una especie de estrella, y había dicho que también hay una configuración anillo. sí, sí, eh, o ahora sea, vamos a llegar, a lo que es discúlpeme, la pensé configuración que, en anillo. Sí, discúlpeme porque pensé que como veía como una estrella, claro. pensé que era Es- eso, sí, pero no, no sabía. esto es solamente para mostrar la herramienta de la vista topológica. Ahora vamos a hacer una configuración en anillo. Sí, Discúlpeme, justamente. profesor, que yo porque pensé que era justo ese tema. Tranqui. Acá, bueno, dentro de lo que es digamos, las distintas capas del protocolo que hablamos, digamos, cada parte, digamos, de la configuración tiene un subprotocolo, vamos a llamarlo, en donde cada uno hace una cosa diferente, ¿sí? En donde, por ejemplo, está el protocolo de la capa de red simple, el protocolo de la capa física, digamos. eh, Todos estos son como lenguajes internos transparentes para nosotros que están, digamos, ocultos en eso que hice yo recién, que es hacer armar la vista topológica y unir los cables, digamos, a una boca determinada de cada dispositivo, ¿sí? Todo eso, toda esa información que está, digamos, está configurando automáticamente sin que la veamos, está metida dentro de estos protocolos que están acá mencionados, ¿sí? Que tampoco no necesitamos acordarnos de memoria, ¿sí? Acá está un ejemplo de la vista topológica, ¿sí? Incluso dentro de esa vista topológica se genera todo un documento que dice el dispositivo X1 está digamos, 2X1 es el puerto del S7200 y está conectado con el puerto 3 de la CP1602. O sea, se queda todo documentado y lo puedo imprimir y queda todo tabulado, digamos, a nivel de que yo puedo ir a chequear a campo con ese papel impreso y verificar que esté, digamos, la conexión correcta como yo la había configurado originalmente, ¿sí? Así que todo eso es configurable y documentable, ¿sí? Lo mismo que el modo de operación de cada dispositivo. Si un dispositivo es IO controller, también lo configuro, ¿sí? Acá dentro de las propiedades le digo que va a ser IO controller, ¿sí? Y hablando de compatibilidad electromagnética, también hablamos, yo creo que hablamos bastante de esto, pero bueno, está bueno repasar un poco. Digamos, sabemos que todo lo que es comunicaciones maneja señales de baja potencia y que los ruidos, justamente, electromagnéticos,
que hay en todos los, digamos, los sistemas electrónicos con semiconductores, de potencia, etcétera, tenemos que tenerlo en cuenta porque pueden interferir en las comunicaciones, ¿sí? Y acá es cuando se habla de la compatibilidad electromagnética, las interferencias, el estrés mecánico y las vibraciones que pueden añadir, digamos, una dificultad a la estabilidad de la red, ¿sí? Entonces, el riesgo de falla existe y, bueno, las interferencias electromagnéticas están cada vez más grandes y por eso debemos tener en cuenta algunos factores que contribuyen a que esto ocurra para tomar luego acciones necesarias para prevenirlo y corregirlo, ¿sí? Y acá tenemos algunos factores que contribuyen: el incremento de cantidad de variadores de velocidad, ¿sí? Equipos con transformadores, mayor número de dispositivos con microprocesadores. Todo esto ayuda a las interferencias electromagnéticas, ¿sí? Y obviamente tenemos que accionar en consecuencia. Un buen mallado del cable, una correcta puesta a tierra, lo que hablamos varias veces ya de todo lo que es prevenir los ruidos, está acá sintetizado, ¿sí? La buena conexión del anclaje, realizar mediciones periódicas de la puesta a tierra, ¿sí? Existen diversos métodos para medir la puesta a tierra, ¿sí? Incluso hay empresas que se dedican a medir las puestas a tierra, así que ténganlo presente, ¿sí? Y es un problema muy habitual, ¿eh? No es algo, o sea, para los electrónicos es algo muy digamos, de común, de lenguaje común, ¿sí? Y las funcionalidades de Profinet, por último, ya con esto vamos terminando. El Share Device, esto también lo hablamos en su momento, lo de compartir dos controladores, puedan compartir diferentes entradas y salidas de una periferia IO Device, ¿sí? Bien. Eso es una propiedad que tiene Profinet, que es el Share Device, y eso se configura también desde el software, ¿sí? O sea, sería, profesor, discúlpeme, dos PLC hablándole a un módulo, a una entrada específica. Claro, acá ¿A la tenés vez? dos PLCs, o sea, dos IO controller, y acá tenés una T200 que tiene módulos de entrada y de salida, ¿sí? Yo configuro para que este T200 trabaje con estos dos módulos de entradas, digamos, en concordancia con este IO controller. Y Ah, este grupo de entrada y salida trabaje con este IO controller, ¿sí? O sea que compartan la periferia dos controladores, ¿sí? ok, Ese es, ahí entendí, ese, está bien. ese es el objetivo, digamos. O sea, es la particularidad que se puede usar, como no, digamos, eso depende de la arquitectura. Es una herramienta más, digamos, ¿sí? Y lo mismo donde este caso donde tenemos un dispositivo Profinet eDevice, ¿sí? Y dos dispositivos IO Device que pueden reportar a un IO Controller, y un IO Device puede ser al mismo tiempo IO Device y IO Controller, ¿sí? Eso también se puede configurar, ¿sí? Obviamente cada dispositivo tiene que tener, como dijimos, siempre la prestación, digamos, disponible, ¿no? Porque hay equipos que solamente pueden ser IO Device y hay dispositivos, o sea, el que es IO Controller generalmente puede ser las dos cosas, ¿sí? Pero si un dispositivo es solo IO Device, nunca va a poder ser IO Controller, ni mucho menos compartido, digamos, o sea, eso no, digamos, ¿sí? Y acá tenemos una arquitectura, digamos, gráfica de un sistema donde, bueno, explica un poco la funcionalidad del eDevice de una CPU. Permite intercambiar datos de forma determinística con un controlador I/O, y por consiguiente emplear la CPU como una unidad inteligente para procesamiento de procesos parciales, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, en este caso el eDevice está integrado con un dispositivo a un controlador I/O de nivel superior, ¿sí? El procesamiento queda asegurado por el programa del usuario en la CPU. Los valores de procesos registrados en la periferia centralizada y descentralizada son procesados a través del programa del usuario y puestos a disposición de la CPU o de la CP
de nivel superior. ¿Sí? No se hagan mucho matete, simplemente tengan en cuenta que esta arquitectura, ¿sí?, puede ser un IO controller con dos IO device, ¿sí?, o sea, uno de mayor envergadura con dos de menor envergadura, y si hay uno que tiene CPU embebida, también puede ser IO controller al mismo tiempo de este que está acá. O sea, este va a ser IO device de los dos, y este va a ser IO device de este, pero al mismo tiempo va a ser IO controller de este de acá abajo. ¿Sí? Eso sería a grosso modo lo que dice acá en texto. ¿Sí? Y acá está lo de la configuración, lo que decíamos. Todo se configura, digamos. Y acá pasamos a lo de la redundancia. ¿Sí? Profinet soporta algo que se llama redundancia en anillos y puede conectarse hasta 50 switches, ¿sí?, tanto eléctricos como ópticos. ¿Sí? Y eso es algo que, esta es la topología en anillo que vemos acá. ¿Sí? O sea, yo hago una configuración de red en donde tengo, por ejemplo, un switch que es configurable y después tengo dispositivos conectados a ese switch. ¿Sí? Ahora, la idea es que si se corta este anillo que está acá, si se corta por algún lado, si hay algún problema por algún lado, la comunicación entre ellos no se corte. ¿Por qué? Porque si hay un corte se imaginan que hay un corte por acá del cable, algún problema, este que está conectándose con este sistema, acá, se va a seguir comunicando, pero por el otro lado del anillo. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, se estaba comunicando por acá, pero se cortó, y como todo esto está conectado de esta forma al anillo, se va a seguir comunicando con esto por el otro lado del anillo, digamos, ¿sí? Entonces, ahí queda, digamos, la palabra redundancia se llama, digamos, viene de que si hay un problema con una parte de mi sistema, igual voy a seguir teniendo disponibilidad por el otro lado que está disponible, ¿sí? Justamente. Y hablando de topología en anillo, está el protocolo Media Redundancy Protocol, que es, basándose en la topología en anillo, ¿sí? Los conceptos en realidad son iguales, el de MRP y HCR, donde cualquier evento de conexión de red continúa operando hasta ¿sí?, o continúa operando hasta su reparación. O sea, con lo que le decía, si se corta de un lado, sigue trabajando por el otro hasta que lo reparo. ¿Sí? Profe, ¿le informa de alguna forma que se cayó el enlace? Sí, sí. Sí, totalmente. Y justamente tengo que armar la vista topológica, por eso les quería mostrar eso. Digamos, yo, además de armar la vista de red, tengo que armar la vista topológica para saber que si hay algún problema de un lado, el otro lado está conectándose, pero yo voy a ir a la vista topológica. Imagínense que esto es un anillo, acá, supónganse, esto es un anillo y voy a estar conectado online y me va a decir, no, mira, este cable acá está en rojo, fíjate que el problema está acá, digamos. ¿Sí? Pero de todos modos va a seguir funcionando, ¿sí? Va a seguir operativo el sistema. No voy a tener, no se me va a parar la producción, digamos, ¿sí? Eso es lo bueno de tener la vista topológica. Y la vista, o sea, la vista de red siempre la tengo que armar, pero la vista topológica en estos casos es muy recomendable porque puedo determinar exactamente dónde se cortó el anillo. Pero igualmente el protocolo los protocolos estos de redundancia en anillo me avisan que el anillo no está cerrado del todo, digamos. Sí, eso me lo avisa. Siempre acá, cuando hablamos de buffer de diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico, estado de diagnóstico y buffer de diagnóstico, acá dentro de esta listita que vamos a ver acá, siempre me va a avisar todo lo que está pasando en mi sistema de automatización, ¿sí? Incluyendo la red. Bueno, número máximo 50 dispositivos en el anillo. Tiempo de reconfiguración 200 microsegundos, o sea, en 0,2 segundos, milisegundos, perdón, 0,2 segundos, la red
sigue operativa, ¿sí? Y esto es el chequeo de la vista topológica, justamente. Y esto es lo que quiero que hagan ustedes para la próxima semana. Quiero que me armen una red en anillo y que lo hagan en la vista topológica, ¿sí? Además de hacerlo en la vista de redes, pero me interesa más, obviamente que lo van a tener que hacer las dos, pero voy a mirar yo la vista topológica, ¿ok? O sea, quiero que, por ejemplo, agarren varios dispositivos, vamos a la vista de dispositivos. Esto, si quieren, lo pueden ampliar. Ustedes acá, digamos, no hace falta que lo pongan en anillo, en la vista de redes no hace falta que lo pongan en anillo, lo pueden armar como quieren, pero mínimamente como para que se vayan familiarizando con la configuración de los dispositivos, agregan, por ejemplo, estos dispositivos acá. Siempre conviene, para hacer un anillo redundante, siempre conviene agarrar los dispositivos que tienen más de un puerto, ¿sí? Ustedes van a ver que si yo agarro un S7200, por ejemplo, van a ver que por acá las CPUs 1517 tienen doble puerto. Si se fijan ya en la foto nomás, tienen doble puerto, ¿sí? Entonces por ahí conviene agarrar un PLC en vez de 1214, uno 1217, ¿sí? Este lo borro. Este lo borro. Y después por ahí puedo agarrar un switch. Ármense una red de, por ejemplo, 3 o 4 dispositivos. 4 por lo menos. Y vamos a buscar a ver si encuentro algún switch. Por acá. Componentes de red. Acá en componentes de red puedo agarrar y decir, bueno, bueno, ven acá el Scalance, este es configurable, este es IRT configurable, o sea, este trabaja con Profinet IRT, ¿sí? Bueno, ¿cuántos puertos tiene? A ver, sí, tiene varios puertos. Bueno, y van a armar un pequeño sistema en anillo, ¿sí? Pequeña red en anillo para jugar un poco, ¿sí? Ustedes van a ver que el anillo lo vamos a armar así, vamos a armar lo vamos a conectar a este puerto de acá, bueno, vamos a tener que, vamos a desconectar algunos. Entonces, si lo conecto acá, ¿sí? Agarren los equipos que quieran, a gusto y piacere, pero traten de asegurar esto que estábamos hablando recién, ¿no? Porque si yo me conecto ahora con este equipo acá, y me falta un equipo más que estaba por acá. Vamos a ver que bueno, esto lo puedo agrandar ahí para verlo mejor. Supongamos que está conectado acá.
Generalmente el anillo más que nada se hace entre los dispositivos más importantes. Acá el arrancador suave no es un dispositivo importante. Entonces, por ahí vamos a hacerlo. Vamos a agregar otro controlador. Vamos a agregar, o podemos agregar un panel, ya que agregamos otra cosa, vamos a agregar un panel que hay algunos paneles que tienen doble puerto. Los más grandes tienen doble puerto. Este tiene un MPI. Este tiene MPI Profibus y uno Profinet. Sí. A ver. Por acá vamos a buscar. Este tiene doble puerto, si no me equivoco. Ya terminamos, chicos, ya es la hora. Ya termino de mostrarles esto y ya cerramos. Bueno, esto lo finalizamos. Por ahora no le vamos a dar bola al asistente este que aparece. Al agregar un HMI, eso lo vamos a ver ya más adelante. Bien. Vamos de vuelta a los dispositivos. ¿Sí? Vamos a sacarlo de vuelta ahí. Supongamos que este dispositivo está conectado con este y al mismo tiempo con este. ¿Sí? Un panel puede estar conectado a dos controladores. Ahí ya tenemos un anillo cerrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo supongamos que se corta este cable de acá, que se puso en azul, supongamos que se corta, ¿no? Por este cable me estoy conectando a este controlador en este momento. Pero si se corta, como esto es un switch acá adentro, esto es un switch también, sigo la conexión por acá tengo otro switch y sigo la comunicación y sigo acá. O sea, este sigue estando conectado con este controlador, a pesar de que se me cortó este cable de acá. ¿Ok? Bien. Esa es la idea, chicos. Después se los paso escrito, ¿sí? Pero simplemente quiero que hagan eso, como un ejercicio rápido, liviano. Si quieren lo pueden agregar al mismo proyecto que tuvieron, digamos que definimos como TP, el último TP donde está el PLC, o pueden hacer un proyecto nuevo, como quieran, ¿sí? Y lo ponemos como TP de redes sencillo, ¿sí? Profesor, Nada complicado. Sí, adelante. consulta, para aquellos dispositivos que tienen dos Profinet, Sí. cada Profinet es una dirección IP, ¿no? Diferente. No comparten la misma dirección IP, ¿o sí? Generalmente sí. Estos, por ejemplo, tienen la misma dirección IP. En este caso, este que tiene 3 puertos, estos dos tienen la misma dirección y este tiene otra. Bien, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿quieren ver algo? ¿Quieren preguntar algo del TP anterior? O no sé qué querían. ¿Quieren ver algo puntual, digamos, del TP anterior? Vemos 5 minutos, algo rápido. No sé qué querían preguntar. Acá yo digamos, lo que quería, lo que tenía en mente, digamos, para decirles es que no se compliquen, digamos, principalmente, no se compliquen mucho, sino que solamente traten de usar los bloques que les dije, que no son, vamos a agarrar acá el main de
este PLC, les voy a mostrar algo rápido. Entramos al main. Y, digamos, una cuestión que sí, que estuve viendo, es que cuando usan la función calcular, quiero que, digamos, que lo que están calculando sea algo que sea palpable, o sea que, digamos, si me calculan un volumen y dentro de ese volumen me ponen el valor de temperatura, no tiene sentido, digamos, o sea, pónganle, digamos, díganme qué es lo que o pónganle acá en la descripción del segmento, bueno, pónganle cálculo de área, ¿sí? Y en la función calculate, ¿sí? Acá, obviamente, calculate, ¿sí? Ahí. Si calculan un área, obviamente, traten de definir siempre todas las variables del mismo tipo, ¿sí? También para no hacerse mucho drama, ¿sí? Traten de que sean todas MD para no complicarse mucho, ¿sí? Y la ecuación, obviamente, si es un cálculo de área, tiene que ser in 1 por, el por es el asterisco, por in 2. ¿Sí? No me pueden poner in 1 menos in 2 un cálculo de área. O sea, si yo estoy entrando dos variables, md 65, la salida va a ser un md, lo pongo en cualquier variable, 34. ¿Sí? Y una de estas dos variables tiene que ser alguna de las variables que ustedes normalizaron, ¿sí? Acuérdense de la que primero tienen que normalizar y después escalarlo, ¿sí? En la normalización, el valor de salida va entre 0 y 1, y ese valor de salida de la normalización entra al bloque de escalado, y ese escalado me va a definir la escala final real, que va a ser de 0 a 1000, de 0 a 500, de 0 a 100, el rango que ustedes quieran, pero que sea un rango razonable, real, que puedan decir, bueno, acá tengo un cálculo de área de una, no sé, de lo que fuera, de un terreno, y el terreno tiene, no sé, 8 por, o 10 por 50, ¿sí? Entonces, acá definen que el ancho es 50 y el largo es lo que normalicé, que es una variable que entra de un sensor, ¿sí? De un sensor que me está midiendo el largo, ¿sí? Entonces ustedes calculan digamos, el largo por el ancho, y la salida va a ser el área, ¿sí? Lo mismo para un volumen, ustedes definen en algún lado, no sé, la base, que ya la calcularon, suponemos que la calcularon, y definen que la altura que normalizaron, o sea, el nivel del líquido es, digamos, la otra variable, ¿sí? Entonces, no se compliquen mucho con eso, digamos, o sea, usen los 3 bloques que les pedí y listo, y después me consultan cualquier cosa, ¿ok? Yo, profe, tengo una duda sobre el segundo parcial y el final, cómo va a ser el tema de la evaluación y más o menos qué fecha, si se sabe. El